Una de mis obsesiones por muchos años ha sido el romanticismo. Originalmente el romanticismo inglés, sobre todo con Byron, Keats y Shelley, pero eventualmente esta fascinación con lo que ellos estaban tratando de hacer y las temáticas que ellos estaban desarrollando se trasladó al romanticismo alemán, sobre todo al círculo de Jena, pero también abarcando un poco al círculo de Heidelberg. La obra de los románticos ingleses es realmente fascinante. Sin embargo, lo que hacen los románticos alemanes a la hora de no solo escribir, sino que además teorizar al respecto, fue demasiado cautivador y revelador para mí. Entonces, hoy día quiero compartir con ustedes algunos de mis libros favoritos sobre el romanticismo. Decidí que este video sea sobre ficción, así que no son ensayos o teorías sobre los románticos, sino que son libros de ficción, novelas, sobre estos autores. Y decidí hacer de ambos, o sea, hay algunos libros dedicados al romanticismo inglés y otros al romanticismo alemán. El primer libro que les quiero recomendar hoy día es The Stress of Our Regards, de Tim Powers, que es un libro que a mí me encantó por partida doble, porque no solo es un libro sobre los románticos ingleses, sino que además es una novela de vampiros, aunque son unos vampiros muy poco convencionales, en realidad más cercanos a la figura de Lamia, y como unas criaturas así ancestrales, con características súper especiales. Y en esta novela tenemos un personaje que es ficticio, pero además tenemos como personajes protagonistas a Keats en un primer momento y luego a Byron y Shelley. Y lo que hace la novela es revisar todos los acontecimientos que rodearon a estos autores, explicándolos en relación a estas criaturas que los rondan y que eventualmente van matando a todos quienes ellos aman. Es una novela que a mí me gusta mucho porque además de tocar temáticas que para mí son súper interesantes, está hermosísimamente escrita, de verdad que el lenguaje es súper lírico. Cuando uno termina la novela uno queda fascinado con la belleza de su prosa, así que se las recomiendo totalmente. La segunda novela que les quiero recomendar es Frankenstein de Jeanette Winterson. Jeanette Winterson es, junto con Angela Carter y Alice Smith, una de mis escritoras favoritas, por ende ella puede escribir del clima, igual es fascinante leerla porque escribe precioso. Y es una novela que la primera parte está ambientada en ese entonces, en ese verano que nunca llegó, el de la erupción en el océano, en que ocurrieron los sucesos de la Vía Diodati, cuando nació Frankenstein, cuando tuvo toda la relación y el conflicto con Polidori. Y es súper cautivador porque está escrito hermosamente, súper lírico, como es habitual en la obra de Jeanette Winterson, muy poético, con imágenes muy bellas, pero además la atmósfera es muy especial porque los acontecimientos y todo lo que ocurrió ese verano en realidad fue súper especial. De hecho, habla mucho sobre el tema de la lluvia. Fue un verano en que llovió mucho, en que el cielo siempre estaba encapotado, entonces toda la atmósfera que hay en el libro es súper particular y es muy cautivadora y muy atrapante. Entonces la primera parte está ambientada en ese entonces y luego la segunda parte está ambientada así como en la actualidad o quizá en un futuro un poquito más adelante, en que tenemos a los mismos personajes pero como las reencarnaciones en el futuro. Entonces de verdad que es súper entretenida y está preciosamente escrita. Janet Winterson no solo es alguien que tiene un manejo maravilloso del lenguaje y con imágenes súper poéticas y súper reflexivas, pero además es una autora que es súper crítica, que es súper feminista y que de verdad que a mí me encanta. Siento que Janet Winterson además es una autora que en general tiene una mirada súper positiva de la humanidad y del futuro. De hecho, es bien curioso, yo siempre que tengo la necesidad de leer algo que restaure mi fe en la humanidad o en el universo, trato de leer a Janet Winterson. Aunque esta novela yo creo que es de las más melancólicas que tiene, aunque puede que se deba a la temática y a mi acercamiento con esta. Porque la verdad es que yo amo el romanticismo y a los románticos, pero al mismo tiempo me da mucha pena, porque yo siento que aunque ellos lograron algo súper potente en términos de un cambio de cosmovisión, igual yo siento que se quedaron un poco a mitad de camino de lo que ellos querían hacer, a pesar de todo lo que lograron. Porque todos tuvieron además finales súper trágicos y uno piensa en todo el proyecto romántico y uno mira alrededor ahora y es un poco triste. Así que, pero igual, es súper bonito el libro, así que realmente se los recomiendo muchísimo. Luego tengo esta novela, que es Lord of the Dead de Tom Holland, que es una revisión histórica a la biografía de Byron. La verdad es que yo en una época estuve súper obsesionada con Byron, así que leí toda su obra, tanto de ficción como no ficción, sus cartas, sus diarios, y también de mucha gente que estaba alrededor de él, y por ende tengo la historia así como bien clara en mi cabeza, y yo siento que la revisión que hace Tom Holland es súper acuciosa. Lo que plantea Tom Holland es que Byron habría sido convertido en vampiro en su tour europeo cuando era joven, y explica todos los sucesos que ocurrieron en adelante en su vida en relación a este suceso. La verdad que es súper entretenido, es livianito de leer,
Y como les digo, el tema histórico está súper bien investigado y desarrollado, así que totalmente recomendado para descansar un poquito el cerebro, pero igual aprender un poco más sobre la vida y visión de los románticos. Y ahora pasamos al romanticismo alemán, y aquí voy a hacer un poquito de trampa, no, mentira. Porque esta novela es una novela que es sobre las románticas, pero que es de una romántica. Porque mi alemán es fatal, así que van a tener que perdonarme con esto, pero esta es una novela que es de Bettina von Arnim, que prefiero siempre decirle Bettina Brentano, porque me parece menos sexista, aunque en verdad igual uno asocia más Brentano con Clemens, con el hermano, pero igual, menos sexista. Y esto es una novela que se llama Ganterrode, creo que así se pronuncia, que es bien difícil de conseguir, porque la verdad es que yo tuve que pedirle a una amiga sueca que me la comprara, porque incluso en inglés es difícil de conseguir, porque lo que hicieron es que es una novela de esa época y fue reimpresa, por ende tiene errores, tiene palabras que tiene así como borroneadas, o palabras que realmente faltan en una oración, y así nomás es como uno puede acceder a ella, nada más. Y lo que hace esta novela es que Bettina durante una época fue muy amiga con Caroline von Canterrode, que se movía como en la periferia del círculo de Heidelberg, y fue un periodo súper cortito, yo creo que un par de años. Luego Caroline se mata, se dice que por un desengaño amoroso, en una relación con un teórico que también era del mismo círculo, pero yo creo que en realidad se mata por el hecho de ser mujer y ver sus aspiraciones frustradas. Tenía una vida súper restringida, tenía una visión del proceso creativo bien particular y bien grandiosa, y yo siento que debe haber sido súper frustrante en realidad para ella vivir en esa época. Y lo que hace Bettina en esta novela que escribió varios años después es que se basa en las conversaciones que tuvo con Caroline, en su relación, en las cartas que compartieron, y establece de alguna forma un diálogo con su amiga y va reconstruyendo su relación. Es súper especial lo que logra, porque de alguna forma da la sensación que Bettina logra traer a Caroline de vuelta de la tumba a través de esta novela, que es súper cortita, de verdad que es muy bella, tiene algunas imágenes que yo tengo grabadas así como a fuego en la mente, y tiene que ver con la sensibilidad de estas dos autoras, que de verdad que eran súper potentes, y yo siento que han sido súper olvidadas o un poco dejadas al margen del canon, como ocurre habitualmente con las mujeres, porque claro, quienes arman el canon en general son los poderosos, que son los hombres blancos, etc. Y de verdad que se las recomiendo, tiene una sensibilidad muy especial. Ellas en este diálogo constante van reflexionando sobre la época que les toca vivir, sobre el proceso creativo, sobre el potencial del ser humano, sobre ser mujer, y es bien cautivadora, de verdad que muy bonita, así que totalmente recomendada. Y finalmente tengo esta novela que es No Place on Earth de Christa Wolf, que también se centra en la figura de Caroline von Canterrode. Como pueden ver, ella era una autora que para mí es bien relevante, a pesar que alcanzó a escribir muy poquito. Es súper potente su poesía y, y lo que existe de registro de sus pensamientos o qué sé yo siento que resuena harto, yo creo que para las mujeres de todas las épocas, y es precioso. En esta novela lo que hace Christa Wolf es que ella se dio cuenta que habían ciertas similitudes entre la visión y la vida y la obra entre Caroline von Canterrode y Heinrich von Kleist. Y lo que hace es plantear que ellos se habían conocido, lo cual no se sabe en realidad, pudo haber ocurrido, pero no existe ningún registro histórico o nada que certifique que en realidad alguna vez se hayan encontrado y que hayan conversado. Y lo que plantea ella es que ellos se encuentran en algunas ocasiones y dialogan y comparten su visión de estas temáticas tan relevantes para los románticos. Y de esa forma pone de manifiesto las sincronías y las similitudes que habían entre las visiones de ambos, y ambos al final se suicidan. Es una obra que realmente es preciosa, está bellísimamente escrita, a mí me gusta muchísimo. Tiene fragmentos sobre la creación literaria, sobre el poder de la imaginación y de la obra humana, que de verdad que son súper potentes y que reflejan a la perfección todas las temáticas que eran relevantes para los románticos, sobre todo para los románticos alemanes, que las teorizan mucho más y las aterrizan, versus los románticos ingleses, que en realidad las plantean a través de su obra de ficción. Los románticos alemanes tienen, yo creo que tanta obra de no ficción como de ficción, probablemente más, mucho más de teoría que de lo que hacen en términos de poesía o de ficción más. Así que realmente se las recomiendo. Yo siento que si les interesa el tema del romanticismo, esto es un súper buen comienzo
así que se los recomiendo muchísimo. Más adelante voy a hacer otro video, varios videos yo creo, dedicados al tema de la no ficción.